Bueno, otra vez me conecté por otro lado porque falló la conexión que tenía, entonces a ver si nos conectamos por este lado. Vamos a ver. Listo, ahora sí. Ya nos tocó iniciar por este lado porque falló la otra, falló la otra conexión, me sacó porque estaba llamando a Najata. Bueno, entonces les decía que en esta sesión de Enlazando Realidades vamos a hablar de profecías que causan miedo. Últimamente está muy de moda que salen muchas profecías de que va a pasar esto, de que va a suceder tal cosa, de que van a venir los 3 días de oscuridad. Y eso lógicamente genera mucha incertidumbre y genera mucho miedo. Entonces vamos a hablar hoy con Anahata de ese tema y vamos a compartir con ustedes toda esa información. Permítanme a ver si ya se unió Anahata. Entonces, bueno, voy a esperar que ingrese mientras ingresa. Bueno, las primeras profecías que siempre aparecen en esta época de un planeta, una biosfera como de tercera dimensión, que es un planeta que también tiene que ascender, tiene que cambiar en, en su nivel de vibración, porque el planeta está ascendiendo. Generalmente, aquí está Najata. Ok. Eh, Pinconet, Constanza Ballesteros. Perdóname un segundo, a ver si la veo. A ver, Anahata, por aquí la vi. A ver, Anahata. Lo que sucede es que se genera, hay muchas profecías que tienen el objetivo de generar miedo. ¿Por qué se genera miedo? Ya se conectó Anahata. Anahata, un gusto saludarte. Hola, ¿cómo estás? No sé por qué. Tienes la cámara al revés, tienes que ponerla, darle la vuelta para que te vea a ti, porque está mirando hacia afuera. Bueno, sí, exacto, ahora sí ya te veo. Sí, pero ni idea. Yo no te No, no, veo. pero puedes ponerle como se hace en el celular cuando va a tomar una foto, que uno le dice como una selfie, ¿sí? Configurarlo como si fuera una selfie. Sí, ya, ya. Ok. Perfecto. Bueno, Najata, un gusto saludarte. Buenas noches a todos. Qué gusto Buenas estar acá noches. contigo en una sesión nuevamente enlazando realidades. Bueno, les Ajá. decía a todos los que se conectaron que vamos a hablar de profecías y el miedo que generan. Y cuando un planeta como este está ascendiendo, hay muchas profecías que empiezan a salir a la luz, de que, por ejemplo, se decía que hoy 5 era una invasión extraterrestre y que ayer iba a haber un apagón general en los Estados Unidos, que iba a haber una llamarada solar, que iban a llegar los 3 días de oscuridad, muchas cosas, ¿sí? Hay muchas teorías que salen ahí y lógicamente generan incertidumbre y generan también a algunas personas generan miedo. El miedo, ustedes saben que es una frecuencia baja vibración y lo que hace es encapsularnos más en la Matrix. Entonces vamos a hablar eso de hoy, vamos a comentar eso hoy, Anahata. Comencemos entonces con las profecías que hablan de que van a llegar los aliens y que van a hacer una invasión. ¿Qué piensas tú al respecto? Que generan mucho pánico a veces y que ese pánico ha llevado a que últimamente, porque desde hace un tiempo para acá se está hablando de esa invasión, ya en todos los medios, pues sobre todo en Internet, ¿no? En, Claro, en, la- en esos eh, pues, muchos youtubers y en sitios que no son oficiales se difunden las noticias y además pues también ocurren muchos montajes, algunos son montajes, otros son reales, pero pues realmente uno como de público está viendo esos videos y no sabe cuándo es un montaje, cuándo es algo real, ¿sí? Y de todas maneras la noticia o el decir que vamos a tener una invasión de ITIS, pues simplemente genera ansiedad. Es como lo que hay por debajo siempre de las profecías es una manipulación, una manipulación. claro. Siempre hemos sido manipulados por los medios, ¿no? De forma mediática siempre hemos sido manipulados, incluso
nuestro inconsciente responde en forma de reacción a muchas de estas cosas sin ser profecías, a muchas de las cosas que hemos recibido en la educación. Y con estas profecías, pues generalmente lo pienso que lo que se quiere es eh, tener el dominio de las masas, ¿no? Porque esto es generalmente dirigido hacia grupos colectivos con objetivos muy específicos de manipular, de generar miedo, porque ya sabemos que nosotros somos unos seres que somos muy susceptibles de sentir. Y al sentir miedo, pues muchos otros seres se van a ver beneficiados, como hablamos en muchos otros programas. Claro ¿No? que sí. Siempre las profecías tienen esa parte, digamos, oscura, aunque sean muy, muy, muy antiguas, porque hay profecías que son de hace siglos, ¿sí? Sí, Y desde las religiones, pero todas están encaminadas a la manipulación. Yo me ponía a leer, a investigar un poquito, eso tiene una razón de ser desde donde se genera, ¿no? para mí, mira que para mí la razón de ser siempre más importante es generar contratos energéticos. Ya hemos hablado mucho de eso, creo que somos muy insistentes, Anahata, con que el ser humano regrese al poder interior, con que evite invocar o traer cosas externas, con que evite pedir cosas externas, con que evite hacer cultos a entidades o cosas externas, porque genera un contrato energético. La labor en este momento del planeta y de todos los seres humanos es volver a conectar con su esencia, que es espíritu. Ya hemos explicado que es diferente al alma, porque el alma es un componente etéreo que rodea el cuerpo cuando uno entra en un planeta de tercera dimensión como la Tierra y trae la cultura, la forma en que me comporto, pero el espíritu es una vibración mucho más allá y el objetivo de todo el ser humano es volver al espíritu que es en sí la pura esencia de Dios, ¿sí? El Dios que está fuera de esta realidad, que no exige nada, que no exige ningún culto y que básicamente quiere que sintamos que al interior nuestro hay un Dios, que no hay que pedir nada afuera porque todo lo tenemos y lo podemos generar. Y que volver a despertar este poder interior es la conexión con el espíritu. Entonces, para mí muchas de esas profecías tienen como objetivo lograr contratos energéticos, lograr que uno pida hacia afuera protección a alguna entidad, lograr que uno pida que no le vaya a pasar nada. Y lógicamente esa es la oportunidad para que se genere un contrato energético. Con respecto a lo de los aliens, es curioso porque es que ellos ya viven entre nosotros hace mucho tiempo. Es decir, la Tierra es de ellos, el planeta es de ellos. Nosotros simplemente apenas llevamos tal vez que 5.000 millones de años en el planeta, ellos llevan 5 millones, 10 millones de años habitando el planeta. Entonces, pensar que nos van a invadir es absurdo porque es que el planeta es de ellos. Entonces, muchos que viven dentro de la Tierra están en el planeta. Y si nos hubieran querido hacer daño o invadir, hace mucho lo hubiesen hecho con la tecnología que tienen, pero muchísimo, muchísimo, ¿sí? Lógicamente hay civilizaciones benévolas y otras que no son benévolas, pero una invasión con el objetivo de asustar solo puede venir de una civilización que sea no benévola y tampoco es tan fácil porque las civilizaciones que protegen y cuidan el planeta básicamente tampoco van a permitir que se dé de esa manera. En este momento hay como una confrontación entre la oscuridad que está saliendo y está haciendo su último pataleo y la luz desde el poder interior que lucha por entrar y lucha por quedarse en el planeta. Entonces hay que tener mucho discernimiento con esas profecías que escuchamos. La de los aliens, pues para todos es claro, ya discutir si hay o no aliens es como preguntar si el agua moja, lógicamente que hay, ¿no? Y están entre nosotros, hay híbridos, hay muchos que están viviendo experiencia entre nosotros, entregándonos información y es una realidad y hasta el momento lo que hemos hecho es ir evolucionando. Entonces, lo primero es lo de los aliens. La otra profecía que aparece mucho en Ajata
es los 3 días de oscuridad. ¿Te acuerdas que eso se dio desde el año 2012? Que iban a ser 3 días de oscuridad. Pero, ¿Qué opinas tú de esa? algo, 3 días de oscuridad. yo esa profecía la conocí cuando era niña. Sí, claro. Cuando era una niña, una monja llegó a visitar a mi mamá y le llevó unas veladoras. Le llevaba una caja de veladoras grandes, porque supuestamente en esos días iban a empezar los 3 días de oscuridad, ¿sí? Y fue la primera vez que yo oí hablar de eso. Y toda la vida he seguido oyendo que incluso ponen fechas, ¿no? De que ya van a comenzar los 3 días de oscuridad. Y, y veo que eso tiene una raíz muy de algunas religiones, entre ellas la religión católica, del siglo XVI por allá. Hay, hay profecías de que iba a haber una oscuridad en el planeta que se iba a acabar porque es como la profecía que inicia el fin del mundo, ¿sí? Sí, Y claro. en esas profecías incluso dicen que antes de que empiece la oscuridad se va a ver una cruz gigante en el cielo. Déjame hacer, déjame hacer ahí Sí, un paréntesis. sí. No pierdas la idea, ya que dices la cruz en el cielo. Hay un proyecto de engaño de quienes controlan el planeta que se llama el proyecto Blue Beam. El proyecto Blue Beam es utilizar todos los satélites que en este momento giran alrededor de la Tierra para proyectar sobre la atmósfera imágenes. Entonces, el proyecto Blue Beam consiste en tener como un control de la humanidad, un sometimiento de la humanidad, por ejemplo, proyectando en el cielo una imagen de Jesús descendiendo, proyectando en el cielo una imagen de un ángel caminando, proyectando en el cielo también porque una nave o un ovni pasando o amenazando, ¿sí? Ese es el proyecto Blue Beam que está establecido hace mucho tiempo, donde se utiliza la atmósfera como una pantalla de cine, ¿no? Entonces, cuando tú dices el Cristo, para mí, proyecto Blue Beam, ¿sí? Bueno, Proyección de del hecho, estado profundo que está sobre la atmósfera y busca un objetivo. El objetivo es básicamente llegar a un solo orden, ¿sí? A un control total, a una pérdida del poder interior de toda la humanidad y a que toda la humanidad simplemente entregue, haga contratos energéticos ante el miedo, renuncia a su poder interior y pide afuera que todo se solucione o que le ayuden. Y esos contratos energéticos permiten al estado profundo seguir manejando eso. Entonces, para eso es el proyecto Bluebeam, para que lo tengamos presente y sigue donde quedaste, por favor. no, pues eso era en la antigüedad, que ya se decía o se escribía que estas profecías tienen un origen desde que se crearon las religiones prácticamente, aparecen las primeras profecías, porque la religión pues se creó como una forma de organizar la civilización y de mantener la civilización calmadita, calmadita entre comillas, dependiendo de las políticas de los gobernantes y de qué tanto querían tener las masas dominadas, ¿no? Por eso aparecieron las religiones, porque cuando aparecen las religiones aparece el concepto de bueno y malo, que fíjate que de allá se deriva. Y entonces estas profecías no están como enfocadas aquí, tú haces esto malo, hacen en comunidad esto malo y miren lo que pasa, ¿sí? Por Claro. ejemplo, cuando se habla del diluvio, de las cosas que han pasado así gigantes, los desastres gigantes, siempre los han asociado con el mal comportamiento de la humanidad, ¿sí? Siempre es como, no, como que afortunadamente vino un diluvio porque era tan mala la humanidad que había que abolirla, había que Claro. acabarla, ¿Y cuál, porque y ya cuál, y cuál es el mal comportamiento, Anahata? No someterse. Renunciar al poder interior y someterse sería un buen comportamiento. el No comportamiento renunciar. no está Claro, cuestionando absolutamente nada. Eso es un buen comportamiento para ese tipo de gobernantes, ¿sí? O sea, la persona que está completamente dormida,
que no tiene conciencia, que es como la ovejita de verdad del rebaño, que hace exactamente todo lo que le dice la sociedad. Levántese temprano, mi hijo, váyase a trabajar, acuéstese cansado y vuelve y levántese temprano, que a eso se resume la vida de un 90% o más de las personas que vivimos en el planeta. Sí, porque estamos completamente manipulados y nuestra vida creemos que es producir, producir a ciertas velocidades, llegar a ciertos estándares tácitos impuestos por la sociedad. Y si te sales de ahí, tú, en las religiones, tú caes en el pecado. O sea, te Claro, haces malo, pecador, sucio. Sí, o sea que a veces cuando las personas sienten miedo y uno, creo que uno lo que necesitamos es divulgar estas cosas y que las personas pudieran despertarse y darse cuenta cuando hay una manipulación y cuando no, ¿sí? mm, Con respecto, digamos, al proyecto Blueprint que tú estás hablando, pues fíjate que ya hay una cantidad, no sé si recuerdes, pero hace poco, hace unos que 5 o 6 años, fue publicado una nave que tenía toda una ciudad encima y que estuvo sobre Jerusalén. sí, ¿Sí? sí, Esa nave yo la recuerdo. supuestamente era la nave donde estaba Cristo, el Cristo que iba a volver a Jerusalén para algunos. Para otros simplemente fue algo del proyecto Bluebeam. Y lo cierto es que las cosas salen, los videos que sacaron esa vez eran impresionantes, pero eso tiene este proyecto que puede sacar los hologramas perfectos y nadie duda de eso. También se vieron muchas figuras de Cristo, no sé si Bastante, tú hayas por todo el visto planeta. seres de luz ascendiendo y de la Virgen y así, ¿no? Muchas hologramas de figuras que generan respeto y una condición especial donde el ser humano mira estas figuras con respeto y con sumisión, ¿no? Porque piensan que es su Dios, su creador, ¿no? Y entonces, al ser manejadas estas imágenes así, pues se genera un miedo y las personas empiezan a generar miedo y eso es contagioso, ¿sí? Yo Claro. a veces pienso, nosotros tenemos que dejarnos de tachar como si la humanidad fuera lo peor. Yo, entre más sé de esto y entre más me informo de que las cosas no son como me las pinté desde pequeña, sino que cada vez va uno descubriendo muchos y muchos más abismos de trampas, porque son como trampas, ¿no? Claro, Donde cae uno poco a poco va descubriendo más y más y más. Y cuando uno descubre una cantidad de cosas, la verdad, yo creo que el ser humano es de los seres más valiosos que hay. Ser capaces de caminar en medio de tanta falsedad, ¿sí? Y fuera de eso, fuera de que hemos tenido que soportar, porque la posición del ser humano no está en elegir las condiciones de decir no más manipulación hasta que no se despierta. Cuando se despierta, no se deja manipular. Eso creo sí. yo, ¿no? Pero uno Pero deja, ¿sabes qué? Es difícil comunicar eso porque es una labor un poco, ¿cómo diría yo? No muy popular, ¿m? Porque expresar lo que hemos investigado no es tan fácil, no es tan fácil que la gente lo asimile. Hace tal vez 10 años, cuando nosotros eh, hacíamos muchas cosas, seminarios, que invocábamos muchos maestros y cosas externas, ¿te acuerdas? Cuando nos dimos cuenta dijimos, uy, qué error tan grande. Estuvimos en un momento casi a puertas de que dijimos no volvemos a hacer nada, nos retiramos porque estábamos haciendo daño, hasta que concluimos que lo importante era regresar y entregar un mensaje que es diferente a todo lo que piensa el ser humano, pero que está
centrado en el despertar del poder interior, ¿no? Entonces, no es un mensaje muy popular, porque la primera vez que uno lo escucha, igual que nos pasó a ti y a mí, fue muy confrontante. Yo recuerdo que eso fue motivo de depresión, ansiedad. Tú también me decías que sentías lo mismo, que se te había caído todo lo que tenías, y a mí también, todo lo que trabajamos hacia afuera, ¿no? Porque en esa época trabajamos que muchos guías, que maestros, que los maestros ascendidos, muchas cosas que lo que estábamos generando eran contratos energéticos. Después de que decidimos volver al poder interior y dimos ese salto, que logramos sobreponernos a eso, entonces cambió todo. Al no hacer contratos energéticos no hay que pagar nada, es decir, cuando uno hace un contrato hay que pagar algo, cuando estamos desde el poder interior no hay contrato energético, entonces la dualidad empieza a diluirse, porque entonces el bueno y el malo deja de existir. Cuando hay un contrato energético hay el bueno, que es lo que yo recibo y me siento contento. El malo es que un día tengo que devolver eso con esa energía del sufrimiento, entonces lo tengo que pagar con un evento de tristeza, con un evento de enfermedad, y pueden estar distanciados en el tiempo. Por eso es que en el planeta se genera tanta dualidad, ¿no? Entonces, estos temas de las profecías, algunos tratan de llevarnos a la dualidad. Cuando hablabas de algo, de que lo que estaba pasando con las imágenes en el cielo de Jerusalén, recordé una información reciente del investigador Michael Sala, donde Ujú. sí, efectivamente, sí han descubierto, lógicamente no lo han sacado a a la luz pública, unas arcas gigantescas, unas naves y unas biosferas gigantescas que pueden ser tan grandes como 30 millas. Y dentro de esas biosferas tienen bosques, ciudades. Una de esas biosferas está ubicada en el Triángulo de las Bermudas muy profundo, se llama un arca, realmente es una nave. A esa nave ya lograron bajar y lograron llevar unas personas de la civilización maya, que fueron los únicos que pudieron entrar, porque había un portal y los únicos que pudieron pasarlo fueron ellos. Y se concluyó básicamente que muchas de las cosas que pasaban en el Triángulo de las Bermudas era resultado de estas arcas. Se encontró en esas arcas también anajatas seres en éxtasis, o sea, gigantes que están como en cámaras de hibernación, que no han sido despertados porque no se sabe qué pueda pasar al despertarlos. Esa arca parece ser que era lo que generaba esa anomalía en el Triángulo de las Bermudas, que sigue estando ya allá, pero se activó. La otra arca igualita a esa que se activó fue en la Luna, ¿sí? Se activó una en la Tierra y una en la Luna. La pregunta es, ¿por qué se activaron esas arcas? Dicen que es un tiempo especial para el planeta donde se está motivando al ser humano a regresar a su fuerza interior, pero también hay una competencia para llevarlo a que renuncie a su poder interior y a que entregue la fuerza que tiene, la luz que tiene. Fíjate que la película La Guerra de las Galaxias, no sé si tú la viste, Anahata, pero hablaba de la fuerza interior porque se decía que la fuerza te acompañe, ¿sí? Para mí eso era una referencia al poder interior, entonces esa película tenía un mensaje. Realmente la película fue hecha por un señor que era un contactado, que tenía esa información, lo mismo que esta de Star Trek, y son películas que hablan de la realidad y cómo ocurre actualmente. Y al decir que la fuerza te acompañe, es como decir que solo tu poder interior te acompañe. Entonces ahora, Najata, para que esas profecías no me afecten y estar muy centrado y no dejarme generar un egregor, porque un egregor es un pensamiento colectivo que trata de incluirme ahí. Entonces, siempre que hay un grupo, se genera un egregor. Hay egregores positivos y hay egregores negativos. Siempre que hay un grupo de personas y se inculca un pensamiento común entre todos, se genera un egregor. ¿Por qué? Porque un egregor genera una energía que los amarra a todos y es mucho más fácil tener el control, ¿sí? Entonces, un objetivo de generar egregores es generar ese control, ¿no? Entonces, es la estrategia que utiliza este planeta. Pero Eso sí. ¿cómo hacemos nosotros para que esas profecías no nos afecten? Ir al poder interior.
ir al poder interior. Lo mismo que la de los 3 días de oscuridad, hay muchas teorías sobre eso, ¿sí? Que vamos a pasar por una zona de fotones. Seguramente va a pasar eso, seguramente va a pasar eso y lo único que va a salvar es estar en su poder interior. Y estamos en una realidad que es una realidad simulada y sobre esta realidad simulada se pueden conseguir muchas y muchas y muchas teorías. Pero ¿qué opinas de las teorías de visitantes del futuro, que son los que hablan de esos eventos que van a pasar? ¿Qué opinión tienes tú al respecto? Porque sí han habido visitantes del futuro, ¿no? Pero ahora se habla mucho de visitantes que muestran qué es lo que va a pasar, cómo se va a desenvolver el planeta y dicen cosas muy específicas. ¿Qué opinas de eso? Pues la verdad, hasta ahora lo que yo he leído no creo ninguna. El último de este señor que vino y dijo que venía del año, eh, era como 150 años adelante y que tuvo la misión de venir en este momento, eso fue este año, a comienzos de año, al planeta Tierra y dio una fecha, creo que era para marzo que se iba a acabar esto, ¿no? Y lo Sí, publican con fecha y todo. Yo la verdad cuando veo estas cosas y más con fechas, por ejemplo, las profecías de Nostradamus, que todo el mundo cree en eso, ¿sí? También esas profecías solamente son 400, son como 942 profecías o como escritos de cada profecía del centurión, que es de donde viene esto. Y esas profecías hay solamente 4 que tienen fecha. Y de esas ninguna ha coincidido, ¿sí? Y sin embargo, la gente le dicen que esta profecía y les tienen una fe, ¿sí? Y esa fe forma un egregor, fíjate tú, porque exacto. todo el mundo Eso empieza a es. creer, a creer, a creer en eso, ¿no? Y yo sí quisiera contarles un poquito de estas profecías, porque estas profecías las utilizó un señor que se llama el gran manipulador de conciencias. Creo que tú debes conocer este señor, que es un señor que se llama Goebbels. Y Goebbels, Joseph Goebbels, él tenía, él era como el ministro de comunicaciones, como quien dice, de Hitler. Era el que generaba toda la propaganda y las comunicaciones de todo lo que hacía Hitler. Y entonces cuando empezó Alemania a invadir a Polonia, que fue en 1939, la esposa de este señor Goebbels estaba leyendo las profecías de Nostradamus, el centurión, que es lo que se llama el centurión. Y entonces dicen que era una mujer muy exaltada, muy animada con toda la lectura, y como estaban ya empezando la guerra, ella vio que algo se vislumbraba en lo que estaba leyendo, porque esas profecías están escritas en latín y en francés y tienen un juego de palabras muy extraño, son por eso como herméticas, o sea que se prestan para muchas interpretaciones porque se hicieron con ese objetivo, le redactaron con ese objetivo el que le redactó. Y esta señora le comentó al esposo, le dijo, mira, esta guerra ya está profetizada por estas profecías, mira, acá dice que tal cosa. Y él pues no entendía muy bien de qué se trataba este centurión. Y él organizó un grupo, vio su esposa tan animada, organizó un grupo de sabios, de gente erudita pues de su época, para que ellos tradujeran las 942 cuartetos y miraran dónde decía que Alemania iba a ganar la guerra y que estaban bien orientados y que eso era lo que se debía hacer. Pero el grupo no encontró absolutamente nada. Y este señor, que era muy hábil en el manejo de conciencias, porque él ya utilizaba la televisión que estaba en Alemania ya, y el radio para todo lo que era el manejo de comunicaciones, para infundir mucho miedo, sobre todo en Francia. Y entonces lo que él hizo con su grupo fue
sacar un panfleto uniendo versos de uno con otro cuarteto, donde más o menos considera lo que él quería y otros los inventó, donde decían que esa guerra estaba ya profetizada y que la iba a ganar Alemania y que los países tenían que rendirse. Y bueno, y esto lo repitieron en toda Francia antes de algunas batallas. ¿Sí? Esto no es sino una forma de manipulación, fíjate, desde el punto de vista político, ¿sí? Luego sabemos que eso tiene otros trasfondos, no solamente el político, también un trasfondo geopolítico, ¿no? Que hay ahí enorme. Eh, pero realmente las profecías de Nostradamus, fíjate que siguen estando muy actualizadas y después de las Torres Gemelas se vendieron absolutamente todos los libros que habían en Estados Unidos de esas profecías. ¿Y por qué? Porque hubo una persona que inventó y se inventó un párrafo donde decía algo así, como que los gemelos, los dos hermanos gemelos, se iban a explotar y a quemar y que en el momento en que estuvieran quemándose iba a caer pues en los grandes gobernantes y empezaba la Tercera Guerra Mundial. Eso no está escrito en ninguno de los 942 cuartetos y lo sacaron por internet y se publicó y todo el mundo creyó que era la profecía de las Torres Gemelas. Y desde ahí, pues, esto ha sido, digamos, como que todo el mundo busca ahí esas profecías, ¿no? Y resulta que fíjate que todo esto tiene un sentido de manipulación enorme. Y esas supuestamente eran de las más serias, ¿sí? Supuestamente es algo que todo el mundo como que respeta, como que, ¿no? O Es sea, que una pueden profecía, venir de ese siglo XVI y se van acomodando de acuerdo a las necesidades de la conciencia que quieras imprimir en las personas, la conciencia de miedo, de manipulación o de hacer sentir al ser humano insignificante, bien humillado, que no tiene el poder de crear otra cosa, sino que tiene que esperar siempre lo peor, ¿sí? claro, Porque es nadie que, es dice que las profecías hermosas, ¿cierto? sí, Todas las profecías tienen esa connotación de es que ya te vas a morir, esto ya se va a acabar, no hay nada que hacer, esto no sé. Todas las profecías tienen esa connotación, siempre son profecías aplastantes donde la persona no tiene sino un futuro negativo, ¿sí? Fíjate que no se han creado profecías de lo contrario, ¿sí? Que sería maravilloso que de los todos positivos. que nos concientizáramos de que podemos tener un mundo bien hermoso y explotar el mundo que tenemos de otra manera. Claro, Pero eso no es... es que la profecía es básicamente crear un egregor. Por ejemplo, y cuando se tiene cierto poder de convencimiento, crear un egregor, es decir, de aquí a final de año va a suceder que en tal ciudad va a haber un robo muy grande, la gente va a perder su dinero. Y si uno tiene la capacidad de manejar un grupo, genera un egregor. La gente que logra entrar en el egregor hace que se genere ese futuro potencial negativo, porque es la fuerza de la emoción y el pensamiento. Y cuando está la fuerza de la emoción y el pensamiento, es posible que eso llegara a materializarse, ¿sí? Porque acuérdate de la teoría del doble cuántico, o sea, uno en el Crean, doble cuántico, que es una tecnología espiritual, siempre busca enfocarse en los futuros potenciales positivos, cancelar los negativos. Generalmente los egregores, porque hay egregores positivos, también los utilizan para generar o enfatizar futuros potenciales negativos. Recuerden que siempre las noticias, los que controlan los medios es el Estado profundo, entonces lo que sale, yo por ejemplo nunca creo lo que sale en televisión, ¿sí? Lo creo cuando bloquean ese canal, entonces sí voy y lo consulto, porque sé que si lo bloquearon está diciendo la verdad, ¿sí? Entonces,
busca generar como ese egregor y ese control. Y como desafortunadamente la mayoría del planeta no está centrado en su poder interior, sino en mirar afuera, pues es fácilmente sugestionable y aporta ese egregor. Mira que en el año, ¿cuándo fue ese experimento? Hay un libro que se llama el experimento Montauk, Ujú. que habla de una situación en Long Island, cerca, entiendo que es cerca en los Estados Unidos, por allá por el lado de Nueva York, y allá consiguieron una persona que era un empático intuitivo, es decir, tenía una capacidad sensorial especial y podía emitir un pensamiento que lograba que los demás sintieran ese pensamiento. Cuando puedo emitir un pensamiento y uno o varias personas pueden infundir ese pensamiento en los demás. Lo que hicieron allá fue adquirir una antena muy grande. Si ustedes ponen en YouTube, en Google ponen Long Island Proyecto Montauk, van a ver la antena gigante y conectaron esa antena con unos cables al cerebro de esa persona, Duncan Cameron, se llama él, y le dijeron, vamos a hacer un experimento de control, de generar una realidad consensuada, un egregor. Entonces sacaron al mercado un detergente XYZ que ni siquiera salía en televisión. Lo que hizo Duncan Cameron detrás de esa antena gigantesca era emitir un pensamiento donde le decía a la gente, compre el detergente XYZ, cómprelo porque es muy bueno. Y insistía en ese pensamiento. Después de que él emitió esa vibración de pensamiento por la antena, a la semana casi el 40% de la población estaba comprando ese detergente que estaba expuesto en el supermercado sin publicidad. Más o menos al mes casi el 80% de la población compraba el detergente, ¿sí? Lo que se comprobó ahí es que básicamente una mente que está entrenada, que es empática e intuitiva, puede generar realidades consensuadas a las personas que están alrededor. Por eso es Claro, que en el caso particular mío y en el tuyo, no nos gusta hacer grupos, ¿sí? Porque un grupo, pues sí nos gusta enseñar, pero no hacer grupos de que todas las semanas nos reunimos en el grupo porque es generar un egregor, ¿sí? Entonces, generar un egregor es generar una realidad consensuada y es exponerse a que estos futuros potenciales negativos que se expresan a través de las profecías se hagan realidad. Adelante, Alejandra. siento que esa tecnología se puede usar en forma inversa. Sí, de hecho también hay muchos eh, laboratorios y experimentos que se han hecho con personas, por ejemplo, que están en cierto nivel de vibración y entonces se facilita y se desarrolla todo lo que es la telepatía, ¿sí? La transmisión del pensamiento. Incluso el Instituto Hermann demuestra cómo tú sientes la emoción de la otra persona cuando estás a unos 50 metros, 1,50 metros de la otra persona, sin que la conozcas y sin hablar. ¿Sí? El que tenga la emoción más dominante, el otro lo coge de receptor y empieza a sentir la misma emoción del otro. O sea, todo esto que nosotros apenas empezamos a descubrir con estos laboratorios, con estas investigaciones serias, como son las que tiene el Instituto Hermann de la Universidad de Princeton. Tiene más de 600 investigaciones que demuestran cómo es que uno tiene que crear su entorno por medio de la expansión del corazón. Todos sabemos todo lo de la coherencia cardíaca, sabemos que el corazón tiene el poder de pensar igual que el cerebro y 5000 tiene un es más poder fuerte, 5020. mayor poder de 5020 es más creación fuerte. porque tiene un mayor poder electromagnético, ¿sí? No solo eléctrico. Bueno, todas estas investigaciones nos llevan a que si nosotros aplicáramos esto de forma contraria sería una maravilla. Por eso, por ejemplo, las personas normalmente están acostumbradas cuando tienen miedo a ir a buscar personas que le puedan vaticinar qué les va a pasar. ¿Sí? Por ejemplo, una persona con miedo porque tiene un problema de relaciones y va y busca la persona que le lea el tarot. ¿Sí? Eso es fijo. Va porque
necesitan como que les aseguren qué va a pasar en un futuro. En ese momento, yo no estoy hablando mal de las personas que leen el tarot, sé que mucha gente lo estudia y que mucha gente de conciencia, pero a lo que voy es que cuando tú vas a eso o vas a donde tu médico, tú le estás dando el poder a estas personas y al darles el poder, tú confías y tú crees lo que ellos te dicen. O sea, en determinado momento, el ser humano termina desarrollando una serie digamos, reacciones bioquímicas con respecto a la información que recibe, que hace que acepte un contenido o que lo rechace. Porque todo eso es bioquímico. Ya sabemos que eso no es solo lo que llamamos mental, sino que hay una respuesta completamente física a la información que tenemos. Y esa información o es rechazada o es aceptada. Y cuando es aceptada, pues la gente espera eso. Es como cuando te dice, eh, cuando te dice el médico, mira, China, te encontramos un cáncer y no hay nada que hacer. Y la persona no tiene más información, sino que el cáncer es terrible y se echa a morir en nada. ¿Por qué? Porque creyó todo esa connotación que tiene la palabra cáncer. Eso puede generar en una persona que realmente le digan, vea usted, ya no tiene nada que hacer y esa persona se puede morir en poco tiempo porque está convencida de eso, pero puede ser que otra persona le digan eso y por dentro piense, no, pero si yo conozco mucha gente que se ha sanado, que ha llegado hasta tal y que tenga como que un momentico eso, como que voy a esperar un poco y tenga la duda y pueda tener otras reacciones completamente diferentes. A eso voy a lo que tú empezaste a hablar, Jairito, de que la información es transmitida de cualquier manera, nos llega, y cuando son las profecías es una información que atemoriza, que genera inmovilización, que paraliza, y en ese momento que nosotros nos sintamos así, estamos completamente manipulados. Y es cuando nosotros debemos recordar que nosotros contamos con una energía que es completamente libre, independiente, y esa energía la que nosotros tenemos que buscar y apegarnos en todos esos momentos, porque en los momentos en que tú ya sientes parálisis del cuerpo, que sientes que como que esta situación me tiene maniatado, como dice la gente, no puedo hacer nada, en ese momento, digamos, estás completamente dominado, pero no se te olvide que puedes salir de ese dominio. ¿Cuándo? Cuando tú buscas tu esencia y empiezas en esa búsqueda del ser interior, de tu propia esencia, a buscar un poco de sabiduría y darte cuenta que tu misma vida y la vida de la esencia no dependen de nada de afuera, absolutamente de nada. Así. Depende simplemente de la fuerza que tú tengas y de que tú creas en ti, de que tú confíes en ti. Es un poco, digamos, lo que yo invito a la gente a que trabaje nosotros con métodos diferentes, pero es eso, ¿no? Es llevar a las personas a que tengan un poco de discernimiento y no se apeguen a todo lo que escuchan, ¿sí? Fíjate, un noticiero es igual, es un aguacero de cosas súper negativas, ¿sí? De futuros potenciales negativos, sí. Siempre, en todo momento. Tú, cualquier cosa, el cine en general, todo está diseñado para llevar al ser humano a esos estados de indefensión, donde se siente como que es un ser chiquito, como que siempre va a estar así oprimido, como que porque la razón que tiene este poder es ese, que siempre el ser humano está en la base bien oprimido para que no pueda despertar y no se pueda liberar de todo lo que lo está aplastando encima. En el momento en que el ser humano reacciona y encuentra su esencia, deja de buscar profecías, deja de buscar esa información afuera porque se da cuenta que
Independientemente de lo que sea, pues todos vamos a morir en cualquier momento, ¿no? Las profecías siempre te pintan la muerte. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos aceptado que nuestro cuerpo se va a quedar acá. Fíjate que por ahí empieza el miedo a trabajar eso. Mientras nosotros no veamos que nosotros todos los días cambiamos nuestras células y cuando nos acostamos es como si muriéramos y cuando abrimos los ojos es otro día más o otro día menos que tenemos, ¿sí? Pero nosotros estamos en ese proceso de vida y muerte. Tus células se destruyen y otras células llegan nuevas. Todos los días nos renovamos. Y esa es nuestra experiencia de vida en la tercera dimensión. O sea, tenemos que, ojalá, acercarnos un poco y empezar a trabajar un poco el desapego del mismo cuerpo. Porque, claro, el cuerpo es un receptorio, es nuestra maquinita donde nuestro espíritu se puede mover. Claro. Gracias a la máquina. Digamos, allá que cuando tú hablas, sí. ¿Sí? bueno, cuando tú hablas, sí, me viene un concepto del doctor Bruce Lipton que se llama la epigenética. Sí. El doctor Bruce Lipton es un biólogo, que descubre que la influencia del medio ambiente tiene un impacto directo a nivel genético de la persona, ¿no? Entonces, él descubrió algo maravilloso y es que solamente el 1% de las enfermedades son genéticas. El resto de las enfermedades las produce el ambiente donde yo estoy viviendo, ¿sí? Y el ambiente tiene que ver con las energías que me rodean, la energía que está ahí. Y es muy importante que la manera de protegerse con ese concepto de epigenética, donde yo soy influenciado por lo que hay afuera, es estar en mi ser, en mi poder interior, ¿sí? En mi poder interior yo ya soy, no necesito nada más porque ya soy. Dar ese salto al poder interior no es fácil, es difícil, ¿sí? Se requiere sobre todo pasar una etapa donde hay un momento donde uno siente miedo, siente ansiedad, siente incertidumbre, pero es como un renacer a una nueva realidad, donde yo tengo nada y simplemente soy, donde vuelvo a conectar con el espíritu, donde ya no necesito pedir nada a nadie de afuera, donde necesito rendir ningún culto a nadie, porque estaría generando un contrato energético. Cuando yo te digo a ti, Anahata, te rindo culto, te estoy entregando mi poder interior, te estoy entregando la posibilidad legalmente que tú firmes un contrato energético conmigo, que no está permitido a no ser que tú lo permitas, pero cuando yo lo hago, entonces estoy generando un contrato energético, ¿ok? Entonces es importante volver al poder interior, es importante la meditación que no invoca nada externo, la meditación que va solo a la fuerza del poder interior, la meditación que va a encontrar esa instancia dentro de mí mismo que me conecta con el espíritu y con quién soy. ¿Sí? Entonces, el mensaje de Anahata, no nos dejemos asustar por los egregores, no creamos todo lo que hay porque siempre se están generando futuros potenciales positivos y negativos, ¿sí? Entonces no podemos saber qué va a pasar. También hay realidades paralelas donde se pueden estar creando cosas diferentes que no son esta realidad. El mensaje, ve a tu corazón, como dices tú, Anahata, activa el campo del corazón que es 5000 veces más fuerte que el cerebro. Vete a tu poder interior, vete a la fuerza que tienes. Escucha lo que decía eh, eh, la guerra de las galaxias, que la fuerza te acompañe, ¿sí? Y mira las herramientas. Anahata, ya como para ir cerrando, enseñas meditación. ¿En dónde enseñas meditación? En Tenjo, cerca de Bogotá. ¿Qué enseñas, Anahata? Bueno, yo tengo un proceso de meditación profunda en donde ocurre lo que tú dices, ¿no? Cuando uno empieza a hacer conciencia de lo que es uno hacia adentro, es como si cogieras unos lentes y te examinaras hacia adentro. Entonces, ¿qué encuentra uno adentro? Uno encuentra toda su sombra,
pero también va encontrando la luz, ¿sí? Hasta que llegue un momento en que eso se pone en equilibrio, porque cuando no está en equilibrio siempre estamos hacia afuera y nos paramos siempre a un extremo de esa banda ancha, ¿sí? Uno allá el extremo malo o el extremo bueno. Cuando tú miras adentro, te das cuenta que hay de ambas cosas. Hay luz y hay oscuridad. Y empiezas a sentir una serie de experiencias donde llegas a aceptar que tú eres un ser humano, ¿sí? Y como ser humano vivimos en un mundo de dualidad, pero hacia adentro la dualidad es como un movimiento que hay. Entre un lado y otro no hay rechazo hacia ninguno de los dos polos, pero no te polarizas. Es uno de los beneficios de la meditación. Por eso uno dice, cuando uno medita, uno se centra. ¿Qué quiere decir? No quiere decir que uno se vuelva neutral y que no sienta nada, no. Al contrario, sí que siente uno cuando medita, ¿sí? No se trata de no sentir, se trata de sentir, pero de sentir con aceptación lo que nosotros somos, ¿sí? No lo que nos enseñan muchas veces que tenemos que ser unas personas hipócritas con cara de santos, con una aureola brillante, que nunca cometemos ningún error. No, la persona que aprende a meditar aprende a ser humana, sabe que siempre tenemos emociones, pensamientos y que los pensamientos no son todos lindos, que estamos como en una montaña rusa y también emocional. Entonces, lo primero de la meditación es eso, que te centra. Y una vez que tú aprendes, pasan, digamos, como unas capas, es como si fueras a hacer un viaje bien interior. Pasan las primeras capas que son como de lodo, de tierra, de oscuridad, y luego empiezas a ver los cuarzos brillantes que tienes adentro y vas encontrando cada vez más luz hasta que llega un momento en que tú, en la medida que vas profundizando, te vas dando cuenta que tú no eres nada de lo que creías que eras. Te das cuenta que no eres el papá, que no eres el conductor, que no eres el ingeniero, que no eres el que trabaja para tal cosa. Te das cuenta que eres una fuerza. Y te das Sí, cuenta porque simplemente la sientes. Cuando todos vamos adentro, todos sentimos la misma fuerza. Es esa fuerza la que cada uno tiene que buscar y no me la puede dar nadie de afuera. No me la puede dar el que dirige una meditación, ni me la puede dar un libro. Me la tengo que buscar yo mismo y tengo que atravesar esas capas yo. ¿Necesito una guía? Pues sí, porque todos necesitamos como un empujón para saber por qué camino, pero hay muchos caminos para llegar adentro, ¿no? Muchos, claro. muchas formas de llegar a experimentar. Entonces, lo que yo enseño, pues, es esas técnicas y las enseño en forma virtual o en forma presencial y he aprendido que en este momento las enseño en forma individual, en forma personalizada. O sea, de tal manera que la persona toma un curso de estos y recibe siempre está con el feedback permanente porque estoy con la persona todo el tiempo. Sí. Yo agregaría, Najata, que recordemos todos que en algún momento de nuestras vidas vamos a tener que estar frente a frente con nuestra sombra. Es inevitable. Algún día no vamos a tener salida y ya no vamos a poder irnos al centro comercial, a ir a comprar, a irnos de viaje, a refugiarnos en vacaciones. Algún día vamos a tener que mirar nuestra sombra, porque es parte del proceso evolutivo del ser humano para pasar a otro nivel. Sí, entonces, eh, ¿por qué no enfrentar ya nuestra sombra? ¿Sí? ¿Por qué no darnos la oportunidad de ahorita, en el aquí y en el ahora, ver nuestra sombra? Con la meditación y con los procesos de crecimiento personal desde el poder interior y a manera individual, porque Anahata, muchos mensajes de las civilizaciones benévolas es el camino es individual, no es en grupo, ¿sí? El camino es tu responsabilidad, no es de nadie, no es de grupo, nadie te puede llevar por un camino, solamente te puede hacer despertar la fuerza interior para que tú lo escojas. Entonces, miremos nuestra sombra, practiquemos meditación, ¿sí? Estemos centrados,
abramos nuestro corazón para que se forme esa esfera de luz color oro dorada a nuestro alrededor y estemos protegidos para que las frecuencias de baja vibración no nos afecten. Entonces, ese es el mensaje de Anahata. Ha sido un gusto y vamos a seguir acá cada 15 días, que el tiempo nos lo permita, haciendo Enlazando Realidades, que es conversaciones con Anahata y Jairo Hernán sobre diferentes temas de conciencia a un nivel más profundo que están centrados todos en el poder interior. ¿Dónde pueden contactar a Anahata? ¿Cuáles son tus redes, Anahata? El teléfono, con el El WhatsApp, teléfono, ponlo de una vez, con el 57 para Colombia. 310-55-87851. Repítelo, Y repítelo. 310-55-87-851. Y las redes son Constanza Ballesteros, ¿cierto? Sí, Es tu red. Ballesteros. Bueno, entonces, muy bien, entonces, 15 días nos vamos a ver por acá, muchos temas, escríbanos a las redes, escríbanle a Nájate, escríbanme a mí, quiero que hablen de esto, quiero que hablen de este tema, y los vamos a presentárselos a ustedes como son, ¿sí? Como nosotros los hemos experimentado y como son. ¿Qué hemos experimentado ya? Que el poder interior es lo más valioso, que nada, que lo que uno invoque afuera genera contratos energéticos y genera parasitaje. Por eso es que hay tanto suicidio, tantas cosas, tanto sufrimiento. Entonces, cuando volvamos al poder interior, volvemos a conectar fuera de esta Matrix con el Dios que es el Dios que está fuera de la Matrix, no el Dios que exige que nos arrodillemos, que le pidamos cosas, que nos va a castigar porque pequemos. No ese que es esencia nuestra en nuestros corazones, que está fuera de esta realidad controlada. Entonces, ese es el que vamos a tener. Bueno, entonces, Anahata, un gusto estar aquí contigo y seguir. Volvamos a retomar estas sesiones ahora por Instagram. Bueno, ahí está preguntando de la meditación. En la próxima reunión les hacemos la meditación al final. Próxima reunión hacemos una meditación de primero, para que ustedes la practiquen y bueno, y nos ponemos juiciosos y cada 15 días estando aquí, eh, presentes. Bueno, entonces, eventos próximos, Anahata, vas a enseñar meditación al que quiera presencial en un sitio muy hermoso en la naturaleza en Tenjo y virtual. Vamos a hacer la ceremonia del solsticio de verano el 21 de diciembre. Te propongo que la hagamos en tu casa presencial, ¿sí? Y virtual también, para que quienes quieran ir. Enlazando Realidades va a ser los viernes cada 15 días a las 7 de la noche. De mi parte les informo que voy a hacer un evento de naturaleza mística, caminata a la cascada. Eso va a ser el 5 de noviembre, creo. Y a final de año, pues voy a hacer otro evento virtual que es como el cierre de fin de año. Y bueno, igual que Anahata, también aquí lo que pueda servirles con mucho gusto, sesiones individuales. ¿Cómo dice? El 4 de noviembre tengo un curso del centro del corazón, del chakra del corazón. 4 de noviembre, Centro del Corazón, curso de Anahata. Bueno, y todo un día. Todo es del poder interior, ¿cierto? Claro. Bueno, claro. A todos ustedes, gracias por estar en Enlazando Realidades, gracias por el apoyo, síganos en sus redes. Anahata, un abrazo grande. Bueno, que volvimos a tomar esto. Y como siempre, ha sido un honor compartir contigo. Bueno, gracias por invitarme. Anahata, que la fuerza del poder interior te acompañe. Y a todos ustedes, que la fuerza de su poder interior guíe su camino. Esa que los conecta con el espíritu. ¿Ok? Un abrazo para todos y nos vemos en 15 días en una nueva sesión de Enlazando Realidades. Buenas noches a todos. Buenas noches, Ana. ¿Tú también la vas a publicar? ¿Cómo dices? Queda publicada en YouTube. Queda publicado en Instagram y se va a publicar en YouTube también. Okay. Bueno, un abrazo.
Ok.